Muy buenos días, solecitos. Una vez más se los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores, del Cowboy de la Noticia, con un reporte más directamente en vivo desde Matamoros, Tamaulipas. Hoy estamos en el Museo del Agrarismo Nacional, único en el país con esta temática. Ahí estamos el general Lucio Blanco, Emiliano Zapata por acá de este lado. ¿Quién está de este otro lado? Francisco Villa, miren nomás. Vamos a acercarnos para acá un poquito. El general Francisco Villa. Este es el general Lucio Blanco y Emiliano Zapata del otro lado. Vamos a entrar un poquito para hacer un recorrido en este museo que le digo único en el país con esta temática del agrarismo. Recordándoles que el próximo 30 de agosto se conmemora el 111 aniversario del primer reparto agrario que fue llevado a cabo aquí mismo. Mira, hasta un insecto palo ahí anda. Aquí mismo en Matamoros, Tamaulipas, cuna del agrarismo nacional. Mire, y es una pintura alusiva. Usted entra aquí al Museo del Agrario y lo primero que tiene que hacer es registrarse por ahí en el libro de visitas. Posterior a eso, si hay algún personal que esté disponible, lo va a poder guiar a través de este museo para mostrarle todo lo que tiene. Mire nomás. Estas, por ejemplo, son las pertenencias de Emiliano Zapata Salazar. Si le gustaba la cosa buena, mire. Hasta decían que tomaba coñac. Fíjese. Ahí está un paliacatito ahí, un pañuelito blanco, bordado, muy a gusto. Todo estos ¿cómo se llaman? Indumentaria que él utilizaba era fabricada a mano, oiga. Estas se utilizaban para montar, son polainas, para que no les dañaran cuando pasaban por los montes. Más o menos como las chaparreras, pero un poquito más elegantiosas, oiga. Mire, por ejemplo, y si usted se queja de que no tenía señal, acá sí, no fallaba. Teléfono portátil o teléfono de campo. Un aparato de telecomunicaciones que funcionaba ahí nomás dándole vueltecita, no andaba como que se le quedaba sin pila. Teléfono de campo. Aquí está. El agrarismo en México comenzó con el tema del porfiriato. Durante esa época, pues el dominio español de 1521 al 821, en el territorio que ahora es México, se dio una gran concentración de tierra en pocas manos. A las grandes propiedades se les conocía como haciendas, y durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, la concentración de la tierra alcanzó niveles más altos. Fue también en este siglo cuando en el norte de México, justo antes poco poblado, pues empezó a tener un poblamiento más intenso, que es aquí la zona de Tamaulipas, por citar un ejemplo. Se produjo la pérdida de posición territorial, que fueron los territorios que México cedió a Estados Unidos. Hasta antes de la Revolución de 1910 se le llamaba ejido o ejido solamente a la tierra destinada para uso común de un pueblo de cabecera municipal. Mire, el ejido de Matamoros, Tamaulipas. Era lo único que había. Órale. ¿Qué calles eran estas o hasta dónde más o menos llegaba aquí la ciudad? ¿Hasta la Jardín? ¿Nomás eso? La Jardín, parte del Modelo. Y parte de la Modelo, la zona centro. Estos dos esteros no son el laguito, ¿verdad? No, eran otros. ¿Dónde está la Puerta de México? ¿Ahí el Parque Olímpico? Sí. Eran estos esteros del Parque Olímpico. Órale. Tiro Militar, Camino de Monterrey, Estero Seco, Camino de Afuera y el camino para la playa Bagdad. En aquel entonces, ¿cómo era el camino para Bagdad? Yo recuerdo allá por los 70s, más o menos, era bien grabado. Era un camino de grava. Un camino de grava que llegaba hasta la playa Bagdad. Más o menos, ¿cuánto tiempo se hacía por allá? Es como 2 horas. 2 horas. Extras. Imagínense, oigan, 2 horas para llegar a la playa por un camino de grava. Es historia de aquí de Matamoros, ¿eh? Ahí le encargo. El norte de Tamaulipas, una tierra en manos de pocos dueños. Mira, ahí estaban.
Por ejemplo, ahí es parte de lo que es Matamoros, Reynosa, Vallehermoso, Río Bravo. La Sauteña, por ahí anduvimos en el casco del ejido La Sauteña, que ahora es perteneciente al municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Y mire, estaba grandísima la hacienda de Sauteña. Las ventas finales del siglo XVII, Matamoros, el rancho Los Borregos, en Texas. Órale, en el estado de Tamaulipas eran los territorios que más tardíamente se poblaron a finales de la época colonial. Todavía avanzaba el siglo XIX. En el norte de Tamaulipas pues ya tenía una escasa población. En esa región pues se dio una de las mayores concentraciones de tierras. La propiedad de El Sauto o la Sauteña, que con el tiempo llegaría a ser la Sauteña, en esta inmensa propiedad sería adquirida a finales del siglo XIX por la compañía Sociedad Civil y Comandita de la Sauteña de Íñigo Noriega. Uno de los accionistas obtuvo en el tiempo la mayor parte de las acciones y transformó la compañía Noriega en un español que era inmigrante. Él tenía intereses en diversas ramas de la economía en muchas partes del país y era un personaje muy cercano a don Porfirio Díaz. Durante el siglo XIX, el Sauto fue dividido en varias porciones y finalmente, hacia lo que fue el año de 1907, se publicó que la Sauteña poseía 810,000 hectáreas. Una barbaridad de tierra, oiga. Imagínense, uno se anda peleando por un terreno de 10 por 20. Cosas que pasan en el barrio fino. Son cosas que se utilizaban en aquel entonces, para trabajar la tierra, por ejemplo. El metate, que las poceras, que se ven bien macizas, mira. No que las de ahorita de marca Trooper de la etiquetita naranjada, que nomás le das 2, 3 y te traes un mango en la mano. Una estufa de leña antigua, utensilios de cobre, de bronce, la imagen de un hacendado. Comparada, fíjese, la estufa comparada con el anafre que utilizaban los peones. Básicamente eran esclavos, oiga. La diferencia de clases era muy marcada entre los hacendados y los cultivos del trabajo del campo, al que se dedicaban justamente los peones. Ahí está el petate. Se utilizaba para dormir, para comer, para que las pulgas brincaran en el petate también, ¿verdad? Y cuando uno se moría, pues nomás te hacían taco, ahí te echaban un pozo. Por eso de ahí viene la expresión se petateó. ¿Qué ole? Y digo, estas pulgas no brincan en mi petate. ¿Cómo fregados no? Ahorita brincan, ahorita las hacemos brincar. Parte de la colección también de armas que se encuentran aquí son armas antiguas. Algunas de ellas todavía funcionales, Parte de lo que utilizaban los revolucionarios en aquel entonces, cuando estalló la revolución. Inicialmente se habían formado ejércitos que combatieron para el derrocamiento de Porfirio Díaz, por ejemplo, el ejército de Francisco I. Madero, algunos de ellos por demandas un poquito más profundas, como lo fue el movimiento campesino del sur encabezado por Emiliano Zapata. Recuerden que Porfirio Díaz dijo una frase que perdura hasta nuestros días, dice, todo estaba tranquilo hasta que se levantó el sur. Si bien es cierto que el sur solo es un punto cardinal, bueno, pues ha sido el nombramiento para muchos movimientos. Encabezado por Ricardo Flores Magón, el Partido Liberal, al estallar la revolución, se condujo hasta su propia lucha independientemente de las fuerzas maderistas. Una vez que Porfirio Díaz fue derrocado, la revolución no hacía más que empezar. Después del asesinato del presidente Madero y de Pino Suárez, las fuerzas que se habían gestado volvieron a la lucha aumentadas en número y con nuevas demandas. Después Francisco Villa y Emiliano Zapata pues llegaron al Palacio Nacional. Villa se sentó en la silla presidencial cuando se ocupó este palacio. Las fuerzas campesinas y sus máximos dirigentes se posicionan de los espacios de poder que antes les eran ajenos. En esta foto icónica de Francisco Villa, sentado en la silla presidencial, con Emiliano Zapata por un lado, que no quiso sentarse en la silla, porque decía que esa silla volvía loco al que se sentara en ella.
Qué cosas, ¿no? En el norte del país, parte de Tamaulipas y Matamoros, otra fuerza de onda que fue rápidamente popular y que se agrupó en torno al general Francisco Villa. Este personaje surge unido a las fuerzas que aglutinó Venustiano Carranza, quien había proclamado la necesidad de defender el imperio de la Constitución roto por el cuartelazo. Se llamaron constitucionalistas en aquel entonces, y su bandera fue el Plan de Guadalupe, que estructuró 3 grandes fuerzas militares. En el norte, acaudillado por Álvaro Obregón, el del noreste, de aquí de Matamoros justamente, y la división del norte. Carranza siempre desconfió de Pancho Villa y nunca le concedió sus fuerzas al carácter de ejército. Además de que las fuerzas de Villa, el constitucionalismo convocó a hombres de ideas radicales, a filas magonistas, quienes posteriormente pues se saltarían al ejército impulsados dentro de la corriente de necesidad más profundas de reformas sociales. El Ejército Libertador del Sur, nombre que se le había dado al zapatismo, luchó siempre de manera independiente sin adherirse a fuerzas mayores. Emiliano Zapata Salazar. Y cada fuerza revolucionaria tenía sus propias demandas. No luchaban juntos, simplemente luchaban por lo que ellos creían que era correcto según su perspectiva. Dice Francisca Rivera, yo también cociné en una estufa de esas y mi tía tenía una. ¡Órale! ¡Qué genial, eh! Él era el coronel Eleuterio Reina, el mérito revolucionario. Por acá también algunos billetes, armas, monedas de aquel entonces. Una moneda de $1, un billete de 20 pesos del estado de Chihuahua. Dice, el estado de Chihuahua paga al portador en efectivo 20 pesos. Chihuahua, Chihuahua, México. Y acá dice, Ejército Constitucionalista de México, serie A, $1, primer jefe. Para que vea, estos billetes sí tienen valor, no como los que andan vendiendo ahí en Facebook, los del ajolotito. Ahí está, pistola calibre 44. Impresionantes, oiga. Más artilugios que se utilizaban por aquel entonces, y de las planchas, oiga. Ahorita la única plancha que conocen son las del pelo. Me va a decir que no. Esta es la foto del primer reparto agrario. Están el general Lucio Blanco firmando los títulos de propiedad conferidos a los campesinos locales. En el primer acto, el agrarista de la Revolución Mexicana los entrega el ingeniero Manuel Urquidi, los peones que recibieron las tierras y sus títulos de propiedad. Las perdieron al poco tiempo. En 1918 las recuperó la Caja de Préstamos y Fomento a la Irrigación. Solo 2 de ellos, que fueron los hermanos Florentino y José Izaguirre, iniciaron la demanda por el ejido junto a otros campesinos que las obtuvieron hasta 1939, que es el actual ejido Lucio Blanco. Es donde estamos parados, justo en este lugar histórico para todo el país. Estos fueron los beneficiarios del reparto del rancho Los Borregos. Fue un día de fiesta, hubo música, hubo discursos, fueron 11 los beneficiados. Eran Florentino Izaguirre, Octaviano Gobea, Ventura Gobea, Apolinar Gobea, Ruperto Reina, Francisco Hernández, José Izaguirre, Juan Campos, Higinio Gómez, Esteban Reina y Dolores Reina. Fueron los beneficiados. Y de ellos todavía algunos de sus hijos se encuentran aquí en Matamoros, sus nietos, por cierto, también se encuentran aquí en Matamoros. Un portafolios, una carpeta de escritorio que tenía por ahí, hojas de cálculo. Era básicamente una laptop de aquel entonces con Excel instalado, que huele. Y digo Excel instalado porque tiene una hoja de cálculo, está cuadriculada la hoja en cuadritos grandes, chiquitos y más chiquitos. Miren nomás. Órale. Una camisa tipo vaquera, un suéter también de lana de aquel entonces, sombreros que se utilizaban,
carteras, identificaciones. Aureliano Caballero González, diputado del estado de Tamaulipas. Baúl es un proyector. Se proyectaban fotografías o lo que tuviera ahí a la mano la banda para poder ponerlo en grande. El poblado de Lebanito, mire. El manifiesto a los trabajadores del campo y de la ciudad. Parte de lo que se utilizaba para medir en el tema de los trenes. Dirigentes campesinos del norte de Tamaulipas. El nuevo proyecto de país de el presidente Cárdenas. ¡Viva el Tata Cárdenas! El agrarismo y la fuerza política para el Estado. 2 gobernadores, Marta R. Gómez y Magdaleno Aguilar. Eduardo Chávez, autor de grandes proyectos de las presas, oiga. Desde Fort Kidman hasta la desembocadura, ningún mexicano podía beneficiarse con el agua del río Bravo. Hasta que la política cardenista hacia el campo no solo fue reparto, sino que también Lázaro Cárdenas fue todo un proyecto de sociedad y esfuerzo de muchas personas poco conocidas que hicieron mucho para transformar el país. En el norte de Tamaulipas, al Bajo Bravo, que es donde nos toca, les tocó vivir una de las transformaciones más radicales, la conversión de la zona en el distrito de riego más extenso del país. Todo empezó debido a obras de defensa frente a las inundaciones que se iniciaron en 1935. Después de los desbordamientos del río en 1932, frente a esas obras estuvo el ingeniero Eduardo Chávez Ramírez, quien aunque joven tenía experiencia en proyectos de irrigación como en el estudio de problemas de uso y aprovechamiento de las aguas del río Bravo. Necesitamos otro Eduardo Chávez aquí. De plano que sí. Ya existía un proyecto para convertir la región en un emporio algodonero. Sin embargo, para el 1930 no se pensaba aplicarlo en el sector campesino. Se planeaba además apoyarlo como obras de bombeo, como tal se hacía del otro lado, o sea, en los gabachos. La gran aportación del ingeniero Chávez fue lograr que la irrigación de la región fuera por gravedad y planificar la región para lograr su desarrollo integral. Tenía a su favor una gran perspicacia técnica y un profundo estudio humanista. No se descuidó absolutamente nada. Y todavía, hasta nuestros días, los canales de riego que se construyeron al mando del ingeniero Eduardo Chávez, incluido el Centro Deportivo Ingeniero Eduardo Chávez, siguen en pie hasta nuestros días. Usted dígame si no se hicieron de calidad. Eso pasa cuando una persona que está al mando de un proyecto no roba nada. Al contrario, cuando se empiezan a empobrecer los materiales y cuando empiezan a fallar las cosas recién construidas, algo hicieron mal, algo rasuraron. Porque si este señor que está allí desde 1930 construyó cosas que están debajo del agua y que todavía están en pie, quiere decir que hoy también se puede. Pero no se quiere hacer. Ahí se lo dejo de tarea. Por mi parte es todo en el recorrido. Yo le agradezco bastante acompañarme a echar un vistazo al pasado de Matamoros, de nuestra región, de nuestra tierra. Y me despido, no sin antes invitarlo a que se dé una vuelta antes de que terminen las vacaciones. Traiga a los pequeñitos, oiga. Vénganlos a que conozcan un poquito de la historia de nuestra región. El Museo del Agrarismo Nacional, único en el país. No hay otro. Lo tenemos aquí en Matamoros y muy poquita gente lo visita. Échese una vuelta para acá. Mi nombre es Eliseo Flores. Ya sabe que yo soy el cowboy de la noticia. Hasta la próxima.